Buenas tardes, estudiante de cuarto año. Hoy vamos a seguir con la clase, la tercera clase de estructuras literarias con el mismo tema. Conocemos estructuras literarias, personaje, conflicto, parte 2. Como habíamos dicho anteriormente, la narración consiste en una forma de expresión que cuenta hechos. Hechos son aquellos acontecimientos que existen en la realidad. Esos hechos bien pueden ser reales o imaginarios. O sea, entonces, historias acontecidas, o sea, una parte son hechos, o sea, la narración, una parte son hechos reales y otra parte son hechos ficticios, porque así cuando son ficticios, como habíamos dicho anteriormente, son narraciones literarias, pero si son en este caso reales, son narraciones científicas o también en este caso periodísticas. Tal es el caso de la noticia. Ya. También en el cual, disculpe, en él se unen sucesos. En él se unen sucesos y personas en un tiempo y espacio determinado. O sea, precisamente, ¿qué son sucesos? Son acontecimientos importantes. Y personas, claro, en este caso, personas en un tiempo y espacio determinado. En una noticia, como sabemos cuando sale, esto se nota bien claro. La noticia sale en un determinado y un tiempo, y un determinado lugar y un tiempo se suscitan en este caso, los hechos en una noticia. Ahora, nosotros debemos saber cuáles son sus elementos básicos. Pero antes de ello, vamos a saber, la narración tiene una finalidad. Dice, ¿para qué voy a escribir una narración? ¿Para qué voy a contar lo que me ha pasado? La narración viene a ser contar lo que uno, a lo que uno nos ha, lo que uno, a lo que uno, o sea, a lo que uno le ha pasado. La intención es ¿por qué lo voy a contar? Es el caso, por ejemplo, si yo quiero, es el caso, como habíamos dicho, cuando son las narraciones literarias, su fin es solo artístico, demostrar belleza en la palabra. Cuando son, en este caso, su intención es informar, en este caso son los textos informativos, tales como son los textos periodísticos o científicos. En este caso, por ejemplo, en este caso es el caso, por ejemplo, de los textos de biología, cuando describen las partes del cuerpo humano, eso, por ejemplo. Ahora, los elementos básicos vienen a ser la acción. La acción en este caso, en una obra literaria, es la secuencia. ¿Qué es una secuencia? Viene a ser un conjunto ordenado, en este caso son de acontecimientos, como estos hechos o acontecimientos, y peripecias. O sea, ¿qué son las peripecias? Son algo que sucede de repente, que va a cambiar el estado, en este caso, del momento que está pasando, que está sucediendo. Por ejemplo, cuando dice la persona, por ejemplo, estaban todos tranquilos, de repente hubo un terremoto. Por ejemplo, esa es una peripecia que constituye su argumento. ¿Qué es el argumento? Como habíamos dicho la semana pasada, la clase pasada, el argumento viene a ser la síntesis de todos los hechos, la síntesis de todos los hechos. Ahí se dicen los hechos de una forma más resumida, entonces, de toda la obra. Ahora, ¿cuál es el interés? O sea, el otro elemento básico es el interés. El interés, que es cómo se genera el interés en el lector. Esto que llama la atención es generado por los elementos que generan la intriga. O sea, ¿y qué viene a ser la intriga? La intriga viene a ser una serie de preguntas que porta el texto. Es por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el texto narrativo, este texto nos va a responder. Si nosotros decimos, por ejemplo, a ver, ¿qué sucedió? Ahí lo va a decir.
¿quiénes participaron? Tales personajes, tales personas. ¿Dónde fue? Ahí no va a contestar. No va a contestar el texto. ¿Cómo fue? También lo va a contestar. Ahora, también existen otros elementos que, pero también tenemos que considerar que la acción también va a implicar una causa, un motivo por el cual el personaje, en este caso lo vamos a ver, va a actuar. O sea, la acción implica un motivo para que, y el personaje va a hacerse cargo de va a hacerse cargo de sus actos, Ahora, vemos por ejemplo acá, ¿cuáles son los elementos constitutivos? De acuerdo a Roland Barthes, dice que es el inicio. En el inicio, aquí se va a dar el lugar, acá tiene que estar descrito el lugar y tiempo. ¿Tiempo en qué? En que se sitúa la acción. O sea, hay una acción, la que inicia, hay una acción que inicia, por ejemplo, ya. También está el narrador. El narrador es el que nos cuenta la historia. La historia narrada viene a ser, o sea, la historia narrada, como propiamente lo dice, acá, en este caso, viene a ser la narración, en este caso, es la historia en sí narrada, o sea, sí, la historia narrada. Ahora, el discurso viene a ser el orden en el cual se ofrece lo narrado, o sea, no siempre se va a dar como la clase pasada les enseñé, que va a haber un inicio, la estructura del cuento, de la novela, va a haber un inicio, un desarrollo, un nudo y un desenlace. No siempre va a haber, en este caso, porque hay obras tales como El túnel, donde comienzan desde el final. Por ejemplo, ahí comentan de cómo él ya está en la cárcel y comenta cómo él la comenzó, comenta él cómo fue, o sea, el asesinato. Entonces ya la situación, ya es el orden, ya se cambió. Hay otros casos, hay otras obras que también lo narran de otra forma. De otra forma. Ahora, los participantes, en este caso, que son los sujetos, bien pueden ser personajes reales o también imaginarios o ficticios. Como dice, también es otra de las características del texto literario, que es ficticio también. Pero hay aquí, en la obra literaria, los participantes cuando son ficticios, son antropomórficos, o también en este caso pueden ser objetos imaginarios, o también pueden ser objetos reales también, como estoy diciendo. Ahora, vamos a ver un ejemplo sobre esto. Un serío ataviado de novio sale a la iglesia. Al llegar se entera por boca de los seríos parientes que la novia escapó en compañía de un serillo vestido de amante. El novio frota su cabeza y aparece un pequeño bonzo ardiendo bajo el cigarro. Ahora, vamos a ver, decimos, ¿en qué lugar se aparecieron? ¿En qué lugar aparecieron todos estos acontecimientos? ¿Dónde fue? El inicio, ¿dónde fue? El lugar, en una iglesia, o sea, en un templo, o sea, iba a haber ahí. ¿Qué es lo que en este tiempo, ¿cuándo fue? Fue en un día en que este señor se iba a casar. ¿Qué es lo que le motivó? El casarse, él quiso casarse, eso es lo que le motivó. Ahora, el matrimonio, para que salga ahora y se vaya. Ahora, ¿quién es el narrador? El que cuenta lo acontecido con el serío vestido de novio. O sea, él te cuenta. Hay también la secuencia narrativa. La secuencia narrativa es como le digo, hay un inicio, un nudo y un desenlace. Ahí en este caso. Ahora lo vamos a ver. Dice, hasta acá, un serío ataviado de novio sale a la iglesia, hasta ahí, primero, un serío ataviado de novio. Ya, esta es la parte inicial.
donde se expone quién es un serío, el cual, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Se va a casar, en este caso, porque sale a la iglesia. Ahora también, ¿cuál es su característica principal? ¿Cuál primero es su característica principal antes de qué acción va a realizar? ¿Cuál es su característica principal? Él está ataviado de novio. Ya, está ataviado de novio. Esa es su característica principal. Ahora, ¿cuál es en este caso la acción? Esta acción inicial, en cual está un serío ataviado de novio, puede estar ataviado normal. Pero ¿cuál es la acción? Pero ¿qué va a pasar? Como sabemos que en el estado de inicio va a haber una transformación de ese estado de inicio, va a haber un cambio que va a darse en el nudo. Ahora, el cambio va dándose cuando dice, sale a la iglesia. Sale a la iglesia. Entonces significa que va a casarse, tiene la intención, se va a casar. Inferimos nosotros de esa manera, inferimos. Ahora, al llegar se entera por boca de los cerillos parientes que la novia escapó en compañía de un cerillo vestido de amante. Sabemos que esta parte ya es el nudo, porque ya se intensifican las acciones, se identifica lo que está sucediendo. En este caso, aquí ya se transforma la situación de que él estaba tranquilo, confiado que se iba a casar, pero no, ya no se va a casar. Ya se sabe porque sabe él que por boca de sus parientes que se escapó su novia con un amante. Escapó su novia con un amante. Se transforma la situación inicial porque se iba a casar, pero se entera que la novia escapó con su amante. Ahora, en la situación final, él dice, a la última, el novio frota su cabeza, y aparece, una vez que frota su cabeza, como sabemos, ahí en este caso se está chasqueado, y luego aparece un bonzo ardiendo bajo el cigarro. El bonzo viene a ser, en este caso, viene a ser en una parte, cuando se dice un pequeño bonzo, en este caso viene a ser que él se ha suicidado, porque el bonzo viene a ser cuando se echan combustible y se queman. Por eso que al final, la resolución es que al final es que el novio se suicida. Entonces, aquí vemos claramente cómo es esto. Entonces, esa es la parte de la clase que hemos tenido. También hay otra parte que tengo que rescatar. Es importante también considerar la parte, la parte lingüística, esta parte. ¿Por qué? Porque miren, ustedes tienen que darse cuenta de que como una narración va a haber verbos en tiempo pasado, en forma simple y compuesta. Por ejemplo, acá tenemos, en este caso, se escapó, por ejemplo acá, escapó de la novia. Ahora, hay parte el presente histórico. ¿Cuál es el presente histórico? Es cuando, por ejemplo, estás diciéndolo como si los estuvieses viendo a ellos. En este caso, por ejemplo, dice, se enteran. O en este caso también, ahora dice, por ejemplo, aparece. Es otro también, por ejemplo. Aparece. Es otro. Ahora, también se utilizan, esos son verbos en este caso, también simples. Ahora, también debemos darnos cuenta de que utilizan también determinados, por ejemplo, en este caso, determinadas frases verbales, o en este caso, formas verbales. O sea, ¿en qué sentido? De que sabemos que de acá, ataviado, es una forma verbal que es un participio que está refiriéndose al cerillo. O sea, es un participio que en función de adjetivo. También es uno de los participios. También. Ataviado de novio en sustantivo. O sea, que apuntan principalmente acá al personaje principal. Debemos darnos cuenta que el personaje también el personaje se caracteriza conforme a sus acciones.
Si por ejemplo aquí vemos la novia es una persona amada, el novio es una persona fiel. ¿Por qué? Porque conforme se dan los sucesos y él, por ejemplo, conforme sus acciones que realizan estas, o sea, conforme cómo ellos actúan en la narración, se van a caracterizar. La novia es una infiel, el novio es un fiel. Ahora, el amante es un malo, por ejemplo, es un traicionero, en este caso. En este caso, siempre el personaje se va a caracterizar dentro de la obra, como estoy diciendo, de acuerdo a sus acciones. Ahora, también hay palabras que no entendamos, las palabras que no se entienden, debemos buscarlo en el diccionario. Por ejemplo, la palabra bonzo tiene dos secciones. La primera sección es un sacerdote, pero la segunda significa en el bonzo es como echarse, en este caso, combustible y prenderse uno mismo, en este caso, ya. Bueno, ya también se dan algunos adverbios. Bueno, algunos adverbios que indican el lugar. Bueno, si hay alguna pregunta también que me hagan, me lo hacen por WhatsApp, me lo hacen a partir de las 4 de la tarde. Estaremos viendo la próxima clase. Cualquier pregunta me lo hacen nomás.